Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en nuestra capacitación, en nuestro entrenamiento de intercesión, guerra espiritual, intercesión profética, ¿no? Hoy vamos a ver el tema 2. Hoy vamos a hablar de los dos mundos, vamos a hablar del mundo natural y vamos a hablar del mundo espiritual. Nosotros como intercesores tenemos que saber lo que se mueve tanto en el mundo espiritual como lo que se mueve en el mundo natural. Nosotros tenemos que saber que hay dos mundos y que son reales, ¿no? El mundo espiritual y el mundo natural. También nosotros, ¿en qué nos movemos? ¿En cuál de los dos mundos nos movemos? Nosotros nos movemos en el mundo natural, pero también debemos movernos en el mundo espiritual. El problema es que muchas veces nosotros nos movemos solo en el mundo natural, como seres, como seres como personas que somos, nosotros nos movemos en un mundo natural, nos movemos en este mundo que es visible, pero nosotros necesitamos movernos en el mundo espiritual, también necesitamos ahí movernos en ese mundo espiritual. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos seres espirituales, hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre. Él nos hizo como seres espirituales y asimismo nosotros tenemos que mover, ¿no? Porque nosotros tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu. Entonces, tenemos que movernos en el espíritu. El propósito es conocer el funcionamiento del mundo espiritual. Tenemos que conocer cómo se mueve. Tenemos que saber los distintos cielos y los seres que habitan en ellos. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo entra en nosotros y nos empieza a revelar los secretos del reino. Debemos entender lo que Jesús dijo, que hay secretos del reino que se nos tienen que ser revelados y la revelación nos la da el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a revelar esos secretos ocultos y guardados. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, aquí nosotros vemos lo que dice en Juan, de que el Espíritu es el que nos va a enseñar toda la verdad. Él es el que nos va a guiar a toda la verdad, ¿no? Vamos a ver lo que son la definición de los dos mundos. En 2 Corintios 12:1-4 dice, aquí dice el apóstol Pablo y habla de un lugar llamado tercer cielo. También Juan, preso en la isla de Pasmos, tuvo una fuerte experiencia sobrenatural por medio del cual es llevado al tercer cielo y este lugar le fue revelado el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros vemos que Juan fue llevado al tercer cielo, ¿no? En Apocalipsis 1:9-10, ahí es donde nosotros podemos ver lo que él relata, ¿no? Este es un lugar donde habita Dios. El tercer lugar es donde habita el Señor. Al hablar el apóstol de un tercer cielo, da a entender de que hay un segundo y hay un primer cielo. Si él está hablando del tercero, es porque tiene que haber un segundo y es porque tiene que haber un primero, ¿no? En el segundo cielo es un lugar estratégico para el imperio de las tinieblas. En el segundo cielo sabemos que ahí es donde está Satanás y donde están todas sus demonios, donde está él todo con su ejército en el segundo cielo. Y es ahí donde él opera. Ese es el lugar estratégico para el imperio de las tinieblas. Está ubicado entre el cielo, entre el tercer cielo y la tierra. Y desde allí Satanás coordina el control de las naciones, es el punto de conexión de los poderes demoníacos inferiores con la alta jerarquía de maldad. Entonces, en el segundo cielo es donde están todos estos principados, gobernadores, todos estos. Nosotros también vemos que cuando Daniel, en el libro de Daniel, también habla de que en el segundo cielo estaba el príncipe de Grecia y de Persia. Entonces el segundo cielo es el lugar estratégico para ellos operar.
En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros en este pasaje vemos que se refiere a un príncipe, ¿no? Es un ser espiritual en particular, o sea, todo esto estamos hablando en el mundo espiritual, es un ser espiritual. Ese es el diablo o máximo comandante en jefe de la jerarquía satánica. Desde el segundo cielo, él controla el mundo, él controla el sistema de gobiernos, él controla todo desde ahí, ¿no? Esos sistemas que estableció para mantener el dominio de las naciones, pero además de príncipe de este mundo, también tiene otras posiciones. Entonces nosotros vemos cómo hay un príncipe en los aires, cómo él gobierna también los aires, ¿no? El príncipe, vamos a mirar entonces qué otras posiciones tiene. Dice, el príncipe de la potestad del aire. Aquí entonces nosotros vemos que el príncipe de la potestad del aire es el gobernador de esta atmósfera y su área de operación es el aire alrededor de nosotros llamado segundo cielo. Nosotros vemos aquí que el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Es el gobernador de la atmósfera. Y entonces el área de operación es el aire alrededor de nosotros llamado segundo cielo. Esto es lo que vemos aquí, ¿no? El Dios de este siglo, un sistema de filosofía que promueve una religión y una manera de vivir que exalta a la criatura y no al creador. El otro es el acusador. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo nos acusa delante de Dios de día y de noche. Esto lo vemos en Job 1 del 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí vemos nosotros cómo está Satanás ahí, está ahí acusándolo, ¿no? Está ahí delante del Señor diciéndole pues todo lo que ha hecho, ¿no? Que lo ha acercado y todas esas cosas, que lo tiene protegido, ¿no? En Romano, ¿y por qué? Aquí hay algo de Job, que Job era un hombre que él oraba, él intercedía por sus hijos, él hacía ofrendas, holocaustos por sus hijos, porque él decía, por si acaso mis hijos pecaren, de una u otra manera él intercedía por sus hijos, ¿no? En Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús nuestro. Yo lo digo todo. Los siguientes en las jerarquías son los principados, título designado a un tipo de ángeles caídos, a los cuales Satanás delegó mando y autoridad sobre sectores geográficos desde el inicio de su gobierno en la tierra, después de que Adán y Eva, por medio del pecado, entregaran la autoridad de las naciones. Recuerde que Adán y Eva, ellos tenían todo, sino al caer ellos le entregaron a Satanás. Le entregaron esas llaves, le entregaron ese poder para que ya Satanás gobernara la tierra, gobernara en medio de los gobiernos. Bueno, todo se lo entregaron. Lucas 4:5-6 dice, pero con su mente en la cruz Jesús los despojó. Esto lo vemos también en Colosenses 2:14 dice que él los exhibió públicamente. Él los exhibió allá en la cruz públicamente, ¿no? Entonces, si un principado sigue en la actualidad con el control de un territorio, es porque la iglesia local ha sido negligente en la tarea de la gran comisión. Entonces, nosotros, como intercesores, nosotros como guerreros de Dios, nosotros tenemos que ir a quitarle esa legalidad a Satanás sobre los territorios, sobre los lugares, sobre todas esas partes donde Dios nos ha posesionado. Entonces, ahí nosotros tenemos que levantarnos, ¿no? Entonces nosotros vamos a mirar cómo son los demonios. Vamos a ver aquí un poquito cómo son. Dice, tienen personalidad.
Esto significa que tienen nombres, emociones, voluntad y además pueden hablar. Son espíritus malos e inmundos y son nombrados por manifestaciones tales como espíritu sordo y mudo. Esto lo vemos en Marcos 9, 17, 25. Ahí nosotros podemos leer, ¿no? Causan opresión en las personas. Hay diferentes niveles de control demoníaco en una persona, como por ejemplo depresión, opresión, obsesión, posesión. Nosotros vemos cómo los demonios, ellos oprimen a las personas, ¿no? Ellos ejercen presión en una persona con miedo, con temores, con muchas cosas, ¿no? Entonces, también puede tomar posesión de una persona. Esto lo vemos en Marcos 5, 1, 20. Es una fuerza sobrenatural que puede causar ciertas manifestaciones en la víctima. La persona posesionada hace y dice cosas extrañas, habla usando su voz o una distinta, provocando una personalidad diferente a ella. Vemos una persona así, entonces nosotros vemos que está siendo posesionada por un demonio, ¿no? Además de los principados, existen líneas de mando dirigidas por autoridades. Vamos a ver qué es una autoridad. Es un espíritu al cual el diablo ha conferido y autorizado ejercer autoridad sobre una jurisdicción designada. Vamos a ver qué son poderes. Son espíritus con capacidad poderosas que están encargados de ejecutar eficazmente o llevar a cabo la voluntad de Satanás. Dominios y señoríos son una clase de espíritus comisionados como gobernantes de una jurisdicción. Vamos a ver lo que son tronos. Es un espíritu que ha asumido el gobierno de un territorio y dentro de él establece su asiento, silla o trono para controlar como si fuera un rey. Las potestades son espíritus subordinados a los principados. Esto que dice subordinados, ¿qué quiere decir? Dice que están bajo las órdenes de los principados, que dominan la cultura territorial por medio de la religión, festivales folclóricos, fiestas patronales, carnavales, los medios masivos de comunicación y el sistema educativo territorial. Su principal interés es ejercer control sobre las nuevas generaciones y en especial la infancia. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo las potestades trabajan bajo las directrices de los principados y también vemos que su objetivo es trabajar en los territorios por medio de los festivales, por medio de las fiestas patronales, carnavales, por medio de la religión. Entonces aquí la vemos. Y aquí vemos también que su objetivo, o sea, tienen un objetivo que es las generaciones, o sea, son los niños, es la infancia, es el remanente que está quedando, ¿no? Los jóvenes. Los gobernadores de las tinieblas son potestades espirituales que controlan el mundo, no solo los territorios, sino la vida de la gente. Y por medio de esta clase de espíritus, Satanás domina sobre las tinieblas. Qué interesante todo esto, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver que en el mundo natural. En el mundo natural es donde nosotros nos movemos diariamente, es donde nosotros hacemos nuestra vida cotidiana, es donde compartimos emociones, vivencia, es donde nos regimos por reglas humanas y gubernamentales, ¿no? Nosotros nos guiamos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, por lo que sentimos, tenemos, ¿no? Un periodo de vida que estamos limitados en espacio, fuerza y territorio. Esto es lo que vivimos diariamente en el mundo natural y donde nosotros estamos como humanos que somos, ¿no? Ahora vemos el segundo, que es el mundo espiritual. En el mundo espiritual es donde nuestros sentidos son activados y tendremos una sensibilidad mayor que en lo natural. Es donde nuestro espíritu se introduce en un mundo donde no hay espacio, ni tiempo, ni límites, y nos movemos en la eternidad, ¿no? Tenemos que concientizarnos que caminamos en el mundo espiritual. Cuando somos conscientes de ello, nosotros peleamos con armas naturales, algo que es espiritual. O sea, cuando no somos conscientes
de que caminamos en un mundo espiritual, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a pelear con armas naturales algo que es espiritual. Y no podemos pelear algo espiritual con armas naturales. El apóstol Pablo habla de las armas que Jesús nos dejó. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto lo vemos en 1 Corintios 10:4. Entonces, muchas veces nosotros perdemos el enfoque o la identidad y peleamos cada día en la carne. Y estas peleas en la carne lo que hace es que nos va a hacer sentir derrotados, nos va a hacer sentir frustrados, no vamos a vencer. No vamos a cambiar nada, no vamos a ver ningún cambio, porque no se pelea lo espiritual con algo carnal. Tú no puedes tener una pelea, hacer una pelea en lo espiritual con una espada, por decir algo, en lo carnal. No, en lo natural. No podemos pelear lo espiritual con algo carnal. Es lógico querer vencer, no es lógico, o sea, es ilógico, perdón, querer vencer un león con palabras o vencer un espíritu demoníaco con una escopeta. Usted imagínese usted con un león y querer vencerlo por medio de la palabra. En el nombre de Jesús te reprendo, león, te reprendo en el nombre de Jesús. No puede, te ato, león, te ato. No, estamos ahí peleando con armas espirituales, algo que es natural. Entonces, claro, nosotros no podemos pelear un espíritu, nosotros no podemos vencer un espíritu demoníaco con una escopeta, porque nosotros no vamos a hacer eso. Usted imagínese que usted vea un espíritu y coger la escopeta y darle, pues no, o sea, es completamente diferente, ¿no? Debemos aprender a utilizar las armas correctamente en el mundo correcto. Dios nos ha entregado armas, nos ha dado armas para nosotros poder pelear en el mundo espiritual. Las escrituras nos recuerdan que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, porque son poderosas en Cristo Jesús. Hay armas que tenemos que comenzar como intercesores del reino de Dios, como hijos e hijas de Dios. Debemos saber que el mundo espiritual es real y no debemos olvidarlo. No debemos olvidar que existe un mundo espiritual, ¿no? Si nosotros no le damos importancia, el reino de las tinieblas va a avanzar cada día más en contra de nosotros, y si no actuamos correctamente, siempre seremos vencidos. O sea, tenemos que actuar correctamente, tenemos que ser sabios, tenemos que saber cómo y sobre todo no ignorar que existe el reino de las tinieblas, ¿no? Entonces, para que no pueda avanzar todo esto en contra de nosotros, tenemos que actuar siempre correctamente, ¿no? Por eso la palabra nos enseña que Jesús nos ha hecho más que vencedores. Mira qué bonito eso. Jesús dice que nos ha hecho más que vencedores. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo así? ¿Cómo que más que vencedores? Pero ¿cómo? O sea, ¿qué quiere decir esta palabra, no? Si cada día ando en derrota, siempre me paso en lo mismo. O sea, si yo ando en derrota, siempre voy a andar en derrota. Si tengo el mismo problema de hace 10 años, si llevo caminando, dando vueltas en el desierto todos los días, lo mismo, eso indica que algo no está bien en nuestras vidas. Eso indica que hay algo. Entonces tenemos que poner cuidado a eso, ¿no? Tenemos que saber por qué estoy andando en derrota, porque sigo dando vueltas así con un círculo vicioso, ahí dando vueltas y vueltas, así como el pueblo dio vueltas y vueltas y vueltas por 40 años en el desierto, ¿no? Porque el pecado, la tentación no se pueden vencer con la carne. Nosotros tenemos que entender que el pecado, las tentaciones, eso no podemos vencerlos. En la carne no. Los gigantes no podemos vencerlos. La mentira no se derriba en la carne. Todo esto se derriba por medio del Espíritu Santo. Todo esto, todas estas tentaciones, todos estos gigantes que se nos presentan, las mentiras que muchas veces, ¿no? Eso se derriba por medio del Espíritu Santo, con armas espirituales. Entonces, no nos olvidemos que todo esto lo vamos a vencer con armas espirituales, ¿no? Debemos estar atentos a los tiempos que estamos viviendo y saber discernir lo falso de lo verdadero, ¿no? Hoy en día está avanzando el pecado en la sociedad,
sino que, o sea, podemos ver, ¿no? Cómo se están levantando estas iglesias modernas que predican un evangelio suave, un evangelio permisivo, llamando a lo malo bueno y a lo malo bueno y a lo bueno malo. Iglesias que están permitiendo que se ministren los altares en pecado, iglesias que se permiten que prediquen su palabra en fornicación, bueno, en cuántas cosas son las iglesias modernas de hoy en día, ¿no? Donde creen y enseñan que la santidad, la verdad, el ayunar y el orar ya no son necesarios. ¿Cuántos dicen, no, ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario y ya nosotros no tenemos que hacer nada? Ya no hay nada que hacer, dicen, ¿no? Entonces, en estas iglesias modernas es donde más pecado hay. Es donde más atrocidades suceden, ¿no? Por haber dejado los principios del reino de Dios. Es donde iglesias que dicen que los demonios no existen, que la gente no necesita liberación. Bueno, tantas cosas que nosotros oímos hoy en día, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que la intercesión es una de las armas más poderosas que tiene la iglesia. Por eso se tienen que levantar guerreros de intercesión para derribar todas estas herejías, lo falso, lo oculto y todo lo que no es de Dios. Se haga manifiesto por el poder de la intercesión profética, ¿no? Vivir en santidad, caminar en la verdad, el orar, el guerrear, el ayunar. Es una moda, no es una moda, sino que es un principio del reino de Dios que jamás pasará de moda. Esto no es una moda, esto es algo que con nosotros como intercesores es una arma poderosa. El ayuno, la oración, todo esto son armas poderosas que tenemos como intercesores. Esto no es una moda, ¿no? Esto lo digo para que nosotros entendamos que no somos personas naturales, sino que fuimos diseñados por el Padre a su imagen y semejanza. Y tenemos que aprender a caminar en la dimensión del Espíritu Santo. Como hijos de Dios, nosotros tenemos una mente diferente. Recuerde, usted no va a pensar como piensa su vecino que no conoce de Dios. Yo no voy a pensar como piensa la vecina que ella es atea. No, tenemos una mente diferente. Nosotros cuando comenzamos a caminar en los caminos de Dios, a leer su palabra, todo en nosotros va a ser diferente. Nuestro caminar es diferente, nuestro pensar es diferente. Entonces, por eso nosotros, el pelear en la carne, tampoco podemos tener una respuesta. O sea, nosotros somos diferentes en todo, en todo, en todo. Y nosotros tenemos que pelear lo que es del mundo natural con armas naturales, ¿no? Nosotros tenemos que también entender que todo lo que muchas veces nos han enseñado, de que no nos metamos con el diablo, de que no es necesario meternos en guerra espiritual, ¿no? Entonces, todo eso lo que nos han enseñado, tenemos que derribar todas esas cosas de nuestra cabeza. Nosotros vemos muchas iglesias que pelean en su naturaleza, que pelean en lo carnal, algo que es espiritual, y jamás van a avanzar el reino de las tinieblas, jamás van a avanzar. ¿Por qué? Porque están utilizando armas carnales para pelear algo en lo espiritual, ¿no? Hay gente infructuosa, estéril dentro de las iglesias, ¿no? Que tienen una medida pequeña espiritualmente, porque solo se conforman con hacer una oración y no se preocuparon a caminar bajo los diseños de Dios y bajo la dimensión del Espíritu Santo, ¿no? Yo sé que esto requiere que uno se prepare, que uno estudie, que uno disponga más de tiempo para el Señor. Y hay personas que no quieren, hay personas que quieren solamente lo cómodo. Por eso nosotros hoy vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que quite todo eso de nosotros y que seamos, que nos enseñe cuáles son las armas que nosotros debemos de utilizar en, en estos dos mundos, ¿no? Entonces ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle, Espíritu Santo, yo quiero que tú seas en mí, direcciona mis pasos, toma mi voluntad, gobierna mi corazón, mi mente, mis emociones, toma lo que soy. Espíritu Santo, guíame, direcciona mis pasos para que yo pueda llegar a ser ese intercesor o esa intercesora profética que tú tienes, para que yo tenga la sabiduría y el conocimiento de saber utilizar las armas en el mundo que las tengo que utilizar, que las armas espirituales las utilice en el mundo espiritual, que yo sea
ese hombre o esa mujer poderoso en las manos tuyas, Señor. Padre, gracias, gracias Espíritu Santo, porque tú eres el que me estás llevando a esta dimensión. Gobierna mi corazón, Espíritu Santo, que mi espíritu siempre esté alineado al tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando el Espíritu Santo no gobierna en mi corazón, lo va a gobernar la carne. Y cuando lo gobierna la carne, lo va a gobernar los sentimientos, y es ahí cuando comenzamos a movernos por la necesidad y por los pensamientos. No por obediencia ni por revelación. O sea, tenemos que tener muy en cuenta todo esto. Tener en cuenta todo esto, ¿no? Que si en nuestro corazón no gobierna el Espíritu Santo, pues va a ser el alma que va a gobernar. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando Dios le ordenó a Abraham que entregara a su hijo Isaac, para Abraham no era fácil. Yo creo que ni para Abraham ni para ningún padre, ¿no? No es fácil hacer lo que Dios le pedía en ese momento, ¿no? El Señor le dice, entrégame a tu hijo, ve y sacrifícamelo. Para él no fue fácil. Si Abraham se hubiera movido en su naturaleza carnal, en sus sentimientos y en su realidad, jamás hubiera obedecido a Dios, ¿no? Pero la realidad de Abraham era que él había sido estéril y que su hijo era un milagro. Esa era la realidad de Abraham. Abraham decía, este es mi hijo, este es un milagro, pero nosotros vemos que Abraham no se movió por lo que veía o por lo que sentía. Él no se movió por la necesidad, sino que él se movió por la revelación y la obediencia, ¿no? Si tú te mueves por necesidad, perderás el propósito de Dios. Cuando tú te mueves por revelación, alcanzarás lo prometido como lo alcanzó Abraham. Abraham fue un hombre que él se movía como Dios lo movía. Vete para allí, él se movía. O sea, Abraham era un hombre él era un hombre obediente, ¿no? Él estaba parado físicamente en el mundo natural, pero se introdujo en el mundo espiritual y actuó conforme al mundo espiritual, ¿no? Y las dos armas que usaron, ¿cuáles fueron? Él usó dos armas poderosas para él moverse, que fue la obediencia y la revelación. Él fue obediente y él usó la revelación, ¿no? Armas específicas para vencer el mundo espiritual. Estas dos armas él las usó para vencer el mundo espiritual, ¿no? Espíritu de poder. En el Salmo 18:34 dice, Él es quien adiestra mis manos para la batalla, para entender con mis brazos el arco de bronce. No, nosotros hemos entendido que es el mundo natural y el mundo espiritual. Hemos visto las dos armas que usó Abraham. No solo existen esas dos armas, hay más armas que nosotros podemos usar para movernos en el mundo espiritual, pero aquí vemos nosotros cómo Abraham usó estas dos armas, ¿no? Entonces tenemos que ver qué fue lo que nos entregó Jesús. Hay algo que Jesús nos entregó para poder vencer el mundo espiritual y fue su espíritu de poder. ¿Qué quiere decir? Que en personas normales y naturales, Jesucristo, por medio de su muerte y su resurrección, nos revistió de un poder mayor. Este poder vino sobre hombres y mujeres limitados, porque recuerde que nosotros somos muy limitados a lo que Jesús hizo, ¿no? Para hacer para hacer cosas que humanamente jamás podrían alcanzar. Y voy a nombrar como varios poderes, ¿no? Poderes para poder vencer las tinieblas, para poder vencer el poder de las tinieblas, el poder de los brujos. Nosotros, ¿cómo vamos a vencer eso? Con una arma carnal no vamos a poder, pero con el poder de Dios sí vamos a poder vencer estos poderes de las tinieblas, sí vamos a poder vencer el poder de los brujos. Los brujos tienen poder, pero ellos no tienen autoridad. Pero por medio del poder de Dios nosotros somos más poderosos. Ese es un arma que Jesucristo nos dejó, su poder. Todo poder en la tierra y debajo de la tierra queda cancelado por un mayor poder que es Jesucristo. Nos entregó en su victoria. Recuerda que Jesucristo nos entregó eso cuando Él venció.
Nosotros nunca debemos dejar intimidarnos por las tinieblas, nunca debemos dejar intimidarnos por los brujos, ni por los sacrificios de animales que ellos hacen. Muchas veces nos da tanto miedo que porque el brujo, porque el hechicero hicieron un sacrificio, que mataron una gallina, que mataron una paloma, que mataron... No, 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 nosotros no tenemos que dejarnos. Ellos hacen todo eso en nuestra contra. La sangre de esos animales no tiene poder. El diablo no tiene poder. Cuando el poder de la sangre de Jesucristo opera en nuestras vidas, es un poder mayor que está sobre nosotros. El problema es que muchos no lo saben, no lo creen y no lo ejecutan. ¿Por qué? Porque están dormidos, porque están preocupados en las cosas terrenales y viven una vida desordenada. Personas que tienen más miedo al brujo, al hechicero, al satanista, y no saben que tienen un Cristo maravilloso y que armas que Él nos dejó. No hay por qué tener miedo, no hay por qué, no hay por qué. Para que este poder actúe en nosotros como intercesores proféticos, nuestra vida debe de estar ordenada al 100%, tener cerradas todas las puertas para que el diablo no pueda entrar. Por eso es que el primer nivel de la escuela, nuestra madre espiritual, la profeta Dina, ella siempre lo recalca. No se salte el primer nivel. El primer nivel es importante. Es donde tú vas a cerrar puertas, es donde tú vas a quitar todas esas legalidades, es donde tú vas a ser libre. Entonces debemos pasar por este primer nivel, ¿no? Si nosotros tenemos puertas abiertas, el diablo puede entrar y no va a permitir que nos podamos mover en el poder sobrenatural de Dios. El diablo tomará ventaja sobre nuestras vidas. ¿Con qué? Con esas legalidades debido a que nuestros ancestros o a que nosotros mismos le entregamos, abrimos voluntariamente esa puerta. ¿Por medio de qué? Por medio del pecado, la legalidad, da legalidad a las tinieblas. ¿Para qué? Para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. La vida de los intercesores y de todo hijo de Dios tiene que estar ordenada. Tenemos que tener una vida ordenada, sin mentiras, sin engaños, sin pecado, ¿no? Nada de sexualidad ilícita. Debemos estar en santidad, porque la santidad es el arma más poderosa que el Señor nos entregó. Esa es un arma poderosa, la santidad. Entonces, cuando hay santidad, no hay diablo que nos pueda resistir, porque la santidad del Hijo de Dios está sobre nuestras vidas. La falta de la santidad es la puerta para que el diablo haga destrozos en nuestras vidas. La victoria de Jesucristo fue la santidad. La victoria de Él fue la santidad. Y esa santidad fue la que desató un poder ilimitado en su vida y en su ministerio. Tremendo nosotros ver esto hoy, ¿no? Maravilloso nosotros ver todo esto, ¿no? En Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con el poder, y cómo éste anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el libro de Segunda de Timoteo 1:7 se nos afirma que Él nos dio el espíritu de poder. Dice así, pues Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Quién nos dio este espíritu de poder? Jesús en medio de la cruz. Ese poder que actúa en Él está hoy en nosotros. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que vence las tinieblas, es el mismo poder que derrotó al diablo y a todas sus potestades. Es ese mismo poder que está sobre nuestras vidas. En el Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué lindo ese versículo, decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Entonces, aquí hay una referencia del poder. Si el Espíritu de Dios está sobre mí, entonces sobre mí hay poder. Ese poder, ¿para qué sirve ese poder? Ese poder sirve para librar al cautivo, abrir las puertas de las cárceles, para declarar la palabra, derribar las fortalezas. Ese poder tiene que funcionar y actuar en nuestras vidas hoy, ¿no? Hay muchas personas que saben mucho de la Biblia. Hay muchas personas que tú le hablas y es Biblia, Biblia, Biblia. Han estudiado bastante la Biblia. Tienen muchos estudios, pero les falta lo más importante, que es el poder.
Gente que habla mucho de las escrituras, pero sin revelación. Dice que la letra mata, pero lo que edifica es el espíritu. Entonces, si no se vive una vida adecuadamente como el Señor quiere, nuestra vida siempre andará en derrota. Y el Señor no nos llamó a ser derrotados cada día. La persona que anda en derrota es porque no tiene revelación del poder de la cruz. Tampoco tiene revelación de Cristo. Es una persona que no ha tenido ese encuentro con nuestro Señor. Son personas que son como las olas del mar. Un día sirven al Señor, al otro día sirven al mundo. ¿Y esto es por qué? Esto es porque no tienen una revelación de quién es Él. Cuando Cristo no gobierna su vida, siempre vas a tender a apartarte de Dios. Entonces, cuando Cristo no gobierna la vida de la persona, esta persona siempre tiende a apartarse de las cosas del Señor, ¿no? Entonces, es importante todo esto, la revelación de la palabra. Es importante caminar en el Espíritu, ¿no? Entonces, como intercesores también debemos tener amor y dominio propio. Recuérdese que Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Dominio propio, Dios nos ha dado la voluntad para hacer las cosas. Dios no nos dio un espíritu de poder, de amor. El amor es poder. Ese poder y ese amor deben estar manifestados en nuestras vidas, deben tener que manifestarse en todos los días en nuestras vidas, ¿no? Muchos dicen que tienen amor, pero eso es mentira, porque el amor tiene actitudes y muestran lo que verdaderamente significa, no de palabra, sino de hecho. Que nuestro caminar aquí en la tierra sean en poder, en amor y en dominio propio. Es muy importante, mi amigo y mi amiga, que todos los días nosotros caminemos en ese poder, en ese amor, que tengamos ese dominio propio. Tener dominio propio en nuestras vidas es tener la victoria asegurada. El intercesor debe aprender a dominar su lengua, a dominar sus pasiones carnales, a dominar su mente. Eso es lo que es dominio propio. Dominio propio es mantener de una sola pieza bajo los principios de Dios en cualquier circunstancia. Cuando nosotros nos desesperamos y hay personas que se desesperan porque quieren algo, se endeudan y quieren hacer cosas sin la dirección de Dios. Eso no es tener dominio propio. Dominio propio es caminar maduramente en las escrituras y todo lo que yo haga va a demostrar solidez. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que caminar en esa revelación. Vamos a hablar de las armas que tenemos como intercesores. Una de las armas que nosotros tenemos como intercesores es el ayuno. El ayuno es un arma poderosa. Cuando comenzamos a caminar en la intercesión profética, empezamos nosotros a tener experiencias del reino de Dios y las tinieblas se van a querer manifestar. Debemos saber que entramos a un nivel de crecimiento enorme, ¿no? En la Biblia hablemos claramente ejemplos de intercesores proféticos, como lo fue Daniel en el capítulo 10. Él habla de las luchas que él tuvo por 21 días. ¿Y qué hizo? Él hizo ayuno e intercesión. El ayuno tiene que ser un hábito en nuestras vidas. Si aún te cuesta ayunar, empieza aunque sea mediodía, unas horitas, mediodía, un día, una semana, ve empezando, ve creando ese hábito en ti, en lo que es el ayuno, ¿no? Porque eso le va a traer rompimiento y crecimiento a tu vida. El ayuno desata las almas y todo lo que está atado. Trae victoria, trae unción. El ayuno, recuerde que el ayuno va a traer esa unción porque vamos a estar conectados con el Padre. El ayuno es fundamental en la vida de un cristiano. Es muy importante y es muy fundamental en la vida de un cristiano, ¿no? Jesús dijo algo que nosotros debemos tener en cuenta, que hay demonios y legiones que salen únicamente con ayuno y oración. Eso se lo dijo a sus discípulos, ¿no? Y esa es una clave que Dios nos da para vencer nuestra vida. Daniel ayunó, Daniel intercedió y él levantó clamor por una nación. Nehemías también fue un intercesor que tuvo cargo por un pueblo y tomó como propio los pecados del pueblo. Nosotros vemos en el antiguo pacto que no se conocía la guerra, era más difícil, ¿no? Y hoy en día estamos en el tiempo de la gracia.
que si viene una opresión, reprendemos en el nombre de Jesús y él se va, ¿no? El que más explicó acerca de las guerras espirituales en el antiguo pacto fue el rey David, cuando él hablaba en el Salmo 18 de sus enemigos. Él hablaba de la angustia en su alma, en lo de la derrota de sus enemigos. Entonces ahí fue donde vemos más lo que fue la guerra espiritual. Otra cosa que nosotros no debemos olvidar es que en cada ciudad hay un principado que tiene que ser desterrado. Eso lo leemos nosotros en Daniel, cuando el arcángel Gabriel peleó con el príncipe de Persia en el segundo cielo. Y fue tanta la lucha que tuvo que venir el arcángel Miguel en su ayuda. Y hubo una batalla ahí tremenda en el mundo espiritual, ¿no? ¿Quién causó esta guerra? Pues el profeta Daniel, a causa de su intercesión. Entonces usted tiene que entender que usted como intercesor vas a causar guerra, vamos a causar guerra, ¿no? Entonces eso fue por causa de la intercesión y del ayuno. Él desató lo que estaba escondido. Porque cuando nosotros comenzamos a interceder, recuerde que ya lo hemos visto, sale todo pecado oculto. La escritura dice que nada quedará oculto y que no se manifieste delante de los ojos de Dios. O sea, que todo lo que esté oculto va a salir a la luz. Todo lo que hay en una iglesia, en una familia, en una nación, todo esto. Y esto será por medio de qué? Por medio de la intercesión. Porque Dios traerá a la luz lo escondido y quedará descubierto. La palabra también nos habla de que las huestes espirituales de maldad se encuentran en las regiones celestes. Y esto hablamos, esto es del segundo cielo. Ahí es donde que ellos actúan. Entonces nosotros muchas veces intercedemos por meses, por años y no pasa nada, ayunamos, no pasa nada. Pero el motivo es que el príncipe se opone y va a hacer todo lo imposible para que no llegue respuesta a nuestra intercesión, para que no llegue respuesta a nuestro ayuno, para que esa intercesión no llegue al trono de Dios y no pueda venir respuesta, así como le pasó a Daniel. Porque cuando Daniel se propuso ayunar, él se propuso ayunar, él dice que ya la respuesta vino inmediatamente, pero pues hubo oposición. Entonces yo hoy te digo, no te desesperes si no ves la respuesta, no te desanimes, sigue orando, sigue intercediendo, porque Dios está atento a nuestro clamor. Nuestra intercesión tiene que pasar el techo de nuestra casa, tiene que pasar el primer, segundo cielo, hasta que llegue al tercer cielo y el Señor mande la respuesta. Así que no te des por vencido, no te des por vencida, ánimo como intercesor, sigue clamando, sigue intercediendo, que tu respuesta ya viene en camino. Como un intercesor profético, tenemos que empezar a orar y tenemos que empezar a decir, por ejemplo, tenemos que empezar a hablar. Yo le hablo a España, yo le hablo a Colombia, yo le hablo a Londres, yo le hablo, o sea, como intercesor profético tienes que empezar a orar a su ciudad, a lo que tú ves, ¿no? Tienes que empezar, ¿no? Esa oración toca la nación, toca el mundo espiritual. Cuando un intercesor se para a orar, debe hablarle a la tierra. ¿Para qué? Para que lo reconozca. Más adelante en otro tema vamos a mirar, vamos a dar un tema que tiene que ver con la tierra, para que esa tierra nos reconozca, para que esa tierra nos dé esos frutos, ¿no? Entonces un intercesor profético se mete directamente con las tinieblas y no retrocede. Pelea hasta derrotar al adversario para que suelte lo que le pertenece a la familia, a la salud, las finanzas, el ministerio, etcétera, ¿no? Tantas cosas. Es muy importante saber que cada vez que hagas una guerra o te metas en intercesión, cubra tu casa. Nosotros hemos aprendido cada vez, la profeta nos ha enseñado que cada vez que nosotros nos vamos a meter a una guerra, tenemos que cubrir nuestra casa, cubrir nuestras familias, ponernos el manto de invisibilidad, ponernos la armadura y todo eso, cubrir nuestra casa, nuestra economía, nuestras familias con la sangre de Jesús. Y cuando terminemos, nosotros tenemos que atar la retaliación, la venganza, el contraataque, ese principado que se llama Arioch, que es la venganza, ¿no? Y prohibirle que se levante en contra de nuestra casa, de nuestra familia, y atar todo espíritu que se levanta a atacar en las noches mientras nosotros dormimos, ¿no? Importante todo eso. El segundo, vamos a ver lo que es la sangre de Jesús como arma de guerra.
Entonces vemos la sangre de Jesús. En Hebreos 9, 12, 15 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabra ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y asegurar nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una villa podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlo del castigo por los pecados que había cometido bajo ese primer pacto. En el antiguo pacto, para cubrir el pecado y librar al hombre de la muerte prematura, el Señor había establecido que el sacerdote usara como sacrificio animales puros y sin defecto para ocupar el lugar de la persona de un pueblo. El sacerdote, antes de degollar al animal, él ponía sus manos sobre la cabecita del animalito y de esta manera él transfería los pecados de la persona al animal. Esto era simbólicamente. Simbólicamente el pecado de la persona o del pueblo pasaba al animal que iba a ser sacrificado. Entonces así la persona o el pueblo quedaba libre de todo pecado cometido. Esto es en el Antiguo Testamento. Levítico 10 dice, coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarse y hacerte justo ante él. Luego matará al becerro de la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicar por todos lados del altar que está en la entrada del tabernáculo. En el antiguo pacto se necesitaba un derramamiento de sangre de un animal, porque en la sangre está la vida. El pecado trae muerte espiritual y natural, y la sangre representaba la vida en medio de la muerte. Por eso es que, por esta razón, es que Dios determinó ser libre de la muerte, y que se necesitaba el derramamiento de la sangre, figura profética de la sangre del Cordero perfecto que vendría después, ¿no? Nosotros tenemos que entender que somos intercesores, que tenemos armas poderosas y que una de ellas es la sangre de Jesús. Cuando Dios decidió sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y no fueran tocados por el ángel de la muerte, Él les dio una señal. Él les dio instrucciones para que los primogénitos del pueblo de Israel no murieran y poder preservar sus vidas. Y la señal que Dios les mandó fue que pusieran la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de su casa, ¿no? Entonces, cuando pasó el ángel de la muerte esa noche y vio la señal de la sangre sobre las puertas, la muerte no pudo entrar y ninguno de los primogénitos de Israel pudieron morir esa noche. Porque pasaba el ángel y él veía, pues ahí no había muerte, lo que él pasó, ¿no? No vio, no vio. Entonces en esas puertas lo que vio él fue vida. Entonces él por eso no pudo, porque como la sangre representa la vida, él ahí no pudo entrar. Él no pudo entrar, quiere decir que esa casa estaba bajo pacto de sangre. Eso lo vemos en Éxodo 12, 21, 23. Yo te lo dejo para que tú lo leas en tu casita. Entonces todo esto era una sombra de lo que iba a deber de venir. La sangre de los animales cubría el pecado, no lo quitaba, pero cuando Jesús vino, Cordero de Pascua, como Cordero de Pascua y Redentor del mundo, la sangre que él derramó en la cruz nos libró del poder de la muerte. Quitó el pecado y anuló toda maldición en nuestras vidas. Entonces, cuando alguien se acerca con la sangre de Jesús, esa sangre que fue derramada una vez y para siempre, contiene el mismo poder que hace más de 2000 años atrás. O sea, que hace tantísimos años. Entonces, por esta razón, cuando clamamos a la sangre de Jesús, inmediatamente su sangre fluye en nuestras vidas y nos vuelve a limpiar de todo pecado cometido. Entonces, imagínense tanto poder que hay en la sangre de Jesucristo. Tanto poder. Si hay algún enfermo,
haga la Santa Cena. El vino es representación de la sangre de Cristo. Jesús no solo derramó su sangre, lo que él realmente derramó fue su vida en un mundo de muerte donde estábamos, en una eternidad lejos de Dios. Para vencer la muerte se necesita lo contrario, que es la vida. El diablo y las tinieblas fueron vencidos por medio del derramamiento de sangre. Entonces, cuando intercedamos, hacemos guerra espiritual o reprendemos a los demonios de enfermedad, de fracaso, de sexualidad, adulterio, brujería y de todo lo que se levanta en nuestras casas y en nuestras vidas, tenemos que clamar la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el arma más poderosa que nos fue entregada para deshacer toda obra del diablo. Yo le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Casa de Adonai. Ve allí y allí vas a ver una enseñanza que nosotros dimos, que dio mi hija en Semana Santa, que tiene que ver con la sangre de Jesús. Ve allí y puedes ver esa enseñanza, lo poderoso, la revelación que hay en la sangre de Cristo. Amén. El tercero es el nombre de Jesús. Filipenses 2, 9, 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el nombre de Jesús tiene que ser reconocido en la tierra, debajo de la tierra, y todos los demonios tienen que salir en el nombre de Jesús. Nosotros cuando vamos a ministrar a una persona, nosotros le hablamos en el nombre de Jesús. Y tiene que salirse. Cuando ese nombre cuando nosotros nos entendemos que el nombre de Jesús tiene poder, nosotros vamos a ir en esa fuerza. Dice que Jesús es a través de nosotros. Nuestro Señor Jesús no pecó. Y por eso Dios le dio nombre por sobre todo nombre. Tiene poder cuando llevamos una vida correcta, como la vida que llevó Jesús, de integridad, de santidad, en todas nuestras áreas. Cuando tomamos el nombre de Jesucristo para tener autoridad, ese nombre se manifiesta efectivamente cuando la persona es legal espiritualmente para usar ese nombre tan santo y tan poderoso. Nosotros vemos en Hechos 19, 16, cuando los judíos andaban expulsando demonios en el nombre del Señor, y él decían, en el nombre de Jesús. Entonces salían. Pero nosotros también vemos que los hijos de ex-Sebas, ellos andaban echando demonios y ellos decían, en el nombre de Jesús, aquí el que predica Pablo, les ordeno que salgan. ¿Y qué hicieron los demonios? Los demonios hablaron y dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero a ustedes los conocerá su mamá, porque yo no los conozco. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice de que los atacaron violentamente y se fueron huyendo desnudos y heridos. Entonces, esta historia nos revela que cualquiera no puede usar el nombre de Jesús a la ligera. La persona que usa el nombre de Jesús es porque tiene que ser reconocido en el mundo espiritual, como una persona de autoridad, como una persona que anda en santidad, como una persona que anda en pureza. Los demonios lo dijeron y reclamaron algo muy importante. Primero, ¿qué dijeron? A Pablo conocemos. Esto nos habla que los demonios reconocen autoridad terrenal. Ellos sabían que Pablo era un hombre íntegro, un hombre verdadero. Y los mismos demonios reconocían que tenía autoridad de parte de Dios. La segunda cosa que ellos dijeron, a Jesús conocemos. Los demonios están reconociendo la autoridad divina. Lógicamente ellos no conocían a Jesús porque él era quien lo iba a vencer, o sea, ya no lo conocían con esa divinidad que él tenía. En el caso de los hijos de Exebas, ni Dios ni los demonios reconocían quién eran estas personas que no tenían autoridad, menos para usar el nombre de Jesús. Esa autoridad se nos otorgó por medio de la santidad y la verdad. Cuando no tenemos autoridad, terminaremos como los hijos de Exebas, desnudos y avergonzados. O sea, mira qué importante saber que somos reconocidos en el mundo espiritual, que somos reconocidos en la tierra también. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él. Aquí Pablo nos enseña que todo lo que hagamos o digamos bajo voluntad de nuestro Señor, sea de palabra o de hecho, y lo hagamos con el sello del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es una de las armas más poderosas que como intercesores e hijos de Dios debemos usar con legalidad. Entonces es importante que usted tenga en cuenta estas tres armas, que usted tenga en cuenta estas armas que nos dio, que fue el ayuno, el nombre de Jesús y la sangre de Jesús. Importante, la sangre de Jesús y el nombre de Jesús. Son armas poderosas. Hay muchísimas armas, pero sabemos que tenemos estas tres armas y que las vamos a usar correctamente en contra de las tinieblas. Entonces, vamos a pedir al Señor que nos revele, cómo debemos actuar, que nos revele cómo debemos nosotros movernos, que, que aprendamos nosotros como intercesores que somos, que aprendamos a tener el conocimiento, la revelación, que aprendamos a conocer estos dos mundos donde nos tenemos que mover, donde nos tenemos que mover, que sabemos que somos seres espirituales y que como seres espirituales tenemos armas y que esas armas nos las entregó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces no olvide que cada vez vamos a ir aprendiendo más, cada vez nos vamos a ir capacitando, cada vez vamos a ir aprendiendo más qué lo que tenemos que hacer como intercesores proféticos, cómo vamos a ir para ir a la guerra. Cada día esto es una capacitación. Entonces, nada, Dios les bendiga, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase y que tengan un excelente día.